Buenos días, niños, bienvenidos a la clase de la escuela dominical. Mi nombre es Miss Rocío y hoy día vamos a aprender, como cada domingo, algo más de la vida de Jesús que se encuentra en nuestra Biblia, en el capítulo 2 de Lucas. Bueno, para empezar, vamos a hacer una oración. Cierren sus ojitos. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de escuchar algo más de tu palabra y poder aprenderla y ponerla en práctica, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. A ver, niños, ustedes saben que Jesús es el Hijo de Dios y sus padres aquí en la tierra pues, fueron José y María, ¿no? Jesús fue un niño muy especial, un niño ejemplar realmente, ¿no? Digno de seguir un ejemplo porque él pues siempre hizo las cosas bien, amaba a toda la gente, era un niño muy obediente, ¿no? Siempre obedecía a sus padres. Entonces es un ejemplo que nosotros debemos seguir. Y hoy día, como les dije, vamos a aprender una parte de su vida, vamos a conocer algo más que está en la Biblia y los invito a escuchar la clase. José y María, los padres de Jesús, cada año iban al templo en Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, José le dijo que ese año podía ir al templo en Jerusalén y podía celebrar la Pascua. Jesús estaba muy contento, iba a conocer la casa de Dios. Podía participar de la Pascua, que es la fiesta donde se celebra la salida de los israelitas de la esclavitud de Egipto, cuando Moisés los guió a cruzar el Mar Rojo y el largo viaje en el desierto camino a la tierra prometida. Todos los niños de Nazaret que iban por primera vez estaban muy emocionados. La distancia entre Jerusalén y Nazaret es de 112 kilómetros más o menos, y como viajaban a pie, se demoraban como una semana en llegar. Seguramente irían cantando con gozo: «Voy a la casa de mi padre». Además, Jesús estaba muy entusiasmado de ver el templo, la casa de Dios. Cuando llegaron, muchos de sus amigos se fueron a conocer la gran ciudad y a pasear. Había muchos sitios por conocer, grandes edificaciones que nunca habían visto. José y María, una vez que se habían instalado en su carpa, se fueron con Jesús al templo. Ahí pudo él apreciar un sacrificio del Cordero, la ceremonia que se hacía para el perdón de pecados, y tal vez le recordaría el propósito de su vida, que después de unos años él sería el Cordero del sacrificio, y con su bendita sangre podríamos tener todos el perdón de pecados. Cuando José y María iniciaron el viaje de regreso con todas las personas que habían ido, no notaron que Jesús no iba con ellos, puesto que José iba caminando con los hombres y María con las mujeres. Los niños iban de un lado a otro y no sabían que Jesús se había quedado en Jerusalén, en el templo, con los maestros de la ley. Recién, cuando llegaron a su carpa, se dieron cuenta que Jesús no estaba. Entonces lo buscaron entre los viajeros, caminando de un lado a otro, llamándolo, pero Jesús no estaba. Estaban muy preocupados por Jesús. Entonces llegó la noche y se pusieron a orar. Decidieron regresar a Jerusalén. Cuando amaneció, emprendieron el viaje de regreso a la ciudad. ¿Se imaginan cómo se sentirían en el camino? Lo buscaron por 3 días, preguntando por todo lado a todas las personas quienes lo habían visto, pero no tenían respuesta. Llegó la noche y de pronto seguían caminando y llegaron al templo. Cuando llegaron, les pareció escuchar la voz de él, así que entraron y finalmente lo encontraron ahí. Jesús estaba sentado con los maestros de la ley. Él les hacía preguntas
y todos los que lo oían se asombraban por su inteligencia. Pero no solo Jesús hacía preguntas, a él también le hacían preguntas y la gente se admiraba de sus respuestas. María le preguntó: Hijo, ¿por qué me haces esto? Te hemos estado buscando por todas partes. Nos tenías muy preocupados. Te hemos buscado por todas partes. Jesús le respondió: ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que debo estar en la casa de mi Padre? A Jesús le hubiera gustado mucho quedarse más tiempo en el templo con los maestros de la ley y poder seguir haciéndoles muchas preguntas, pero como él era un niño muy obediente, regresó con José y María a Nazaret. Bien, niños, ¿qué les pareció? Una bonita historia, ¿verdad? Una historia que es real, ¿no? Porque es sobre la vida de Jesús. Y sabemos que Él tenía un propósito muy especial cuando vino acá a este mundo. Dios lo mandó con un propósito y ese propósito era dar su vida por nosotros, ¿no? Él sufrió en la cruz por nosotros para que podamos ser salvos y ser hijos de Dios. Si alguno de ustedes aún no ha tomado esa decisión, no ha hecho la oración para entregar su vida a Dios y ser un hijo de Dios, pues la vamos a hacer en este momento. Es muy sencillo. Cierren sus ojitos y vamos a repetir la oración. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por darnos a Jesús como nuestro Salvador. Lo reconocemos, Señor, como nuestro Señor y Salvador. Él dio la vida por nosotros y eso es lo que confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias porque podemos ser hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora que ya has entregado tu vida a Jesús y ustedes que ya han entregado hace mucho tiempo su vida a Jesús, tenemos que seguir el ejemplo, ¿verdad? Seguir el ejemplo de Jesús, de amar a las personas, de portarnos bien. Ustedes tienen que obedecer a sus papás, a sus profesores, ser amable con las personas, ¿no? Ser unos buenos niños. Bueno, para esto vamos a aprender también un versículo que se encuentra en el mismo capítulo de la clase que hemos hecho hoy día en Lucas 2:52. Nuestro versículo dice así: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y gozaba del favor de Dios y de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Crecía en sabiduría. Nosotros, ¿cómo podemos crecer en sabiduría? ¿Ustedes cómo crecen en sabiduría? ¿No? Con las clases que reciben del colegio, con las cosas que van aprendiendo, ¿no? Que sus padres les enseñan, ahí su sabiduría va a ir creciendo y le van a tener que pedir también a Dios para que les ayude a ser unos niños sabios, ¿no? A tomar buenas decisiones también. Por otra parte, en la estatura, bueno, eso es muy sencillo, ¿no? Hay que comer bien, hay que hacer ejercicios, ¿no? Para poder crecer en estatura. Gozaba del favor de Dios. ¿Cómo gozamos del favor de Dios? Pues obedeciendo su palabra, leyendo su palabra, orando, ¿no? Ahí podemos orar con nuestros papás. Si ustedes todavía no leen bien, pues pídanle al papito que les lea, ¿no? Cada día una parte de la Biblia y vayan conociendo de la palabra y acercándose cada vez más a Dios. ¿Y cómo gozan del favor de los hombres? Siendo amables con las personas, ¿no? Siendo buenas personas, ayudando a sus amigos, ¿no? Pero en la forma siempre correcta, ¿no? Que transmita el amor de Dios, del amor de Dios que está en nosotros, ¿no? Bueno, niños, ahí también en la parte de abajo van a ver un link donde hay un dibujo, ¿no? Para que puedan recordar este versículo y la explicación que estamos haciendo de cómo crecía Jesús. Si gustan también lo pueden dibujar porque ustedes son muy buenos dibujantes, ¿no? Y lo pintan todo bonito. ¿Qué les parece? Para que ahí tengan un recuerdo de la clase de hoy día, de cómo debemos seguir el ejemplo de Jesús en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? No solo en la espiritual, ¿no? Sino también en la física, en el área intelectual, ¿no? Y en la moral, ¿no? Que es con las demás personas. Bueno,
vamos a entrar a otra parte muy importante, que es dar nuestras ofrendas. Para eso, ya saben ustedes, tenemos nuestro sobrecito, ponemos nuestra ofrenda, ¿no? Y se lo entregamos a la persona adulta responsable de hacer los depósitos en las cuentas de la iglesia, ¿no? El papá, mamá o un hermano mayor, para que hagan el depósito en la cuenta. Vamos a orar para dar gracias por nuestras ofrendas. Señor Padre Santo, te damos gracias por el sustento que tú nos das, Señor. Gracias por la provisión, Padre. Gracias porque bendices a nuestros padres para poder dar el sustento en nuestras casas, Señor. Te damos gracias porque podemos participar de la obra, Señor, dando nuestra ofrenda. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase, ¿no? Y sigamos viéndonos los próximos domingos. Si les ha gustado, ya saben, den like en la parte de abajo y nos vemos el domingo. Bendiciones, que les vaya bonito. Chao.